Gracias por continuar con nosotros y estamos hablando del corrupcionario mexicano, que ya nos decía Alejandro Legorreta cómo surge la idea, cómo lo ha recibido la gente, sobre todo el sector joven, y él como empresario, cómo ha ido desarrollando y cómo ve el tema desde su trinchera de ciudadano, de catedrático. Y cerraremos este tercer bloque y este programa hablando de los esfuerzos que ya han rendido fruto en materia de corrupción. Me parece que en días recientes la voluntad que existe de parte del gobierno y a todos los niveles, la PGR regresa un dinero que Duarte, el gobernador Duarte, había sustraído, lo regresa a las arcas del Estado. Los 23 millones de pesos en efectivo que se encontraron en las casas de la Ciudad de México, también del gobernador o exgobernador Duarte, ya regresan a las arcas. Me parece que son esfuerzos importantes. Yo creo que muy importantes y se debe, yo creo que a diferentes variables. Una de ellas es que estamos inmersos en una ola que se está dando a nivel mundial, en donde la ciudadanía está participando cada vez más y exigiendo cada vez más a sus gobernantes. La otra, sin duda, son las nuevas tecnologías. Las redes sociales están permitiendo que se abra esto y que haya una mayor denuncia hacia los gobernantes también. Y luego la otra, que es muy de México, se está dando en otros países, pero en el caso de México son cada vez más participación de organizaciones de la sociedad civil potentes que están influyendo en cambios de políticas públicas, la misma ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción, que va a tener un ingrediente medular ciudadano, en donde tú ves ahí a un Pardinas, a una Moreira, a un mismo Claudio X, a Torres Landa, una infinidad de ciudadanos que están cada uno en una trinchera diferente. Si el problema de la corrupción está aquí, cada uno desde una perspectiva diferente, abordando y atacando ese problema para terminar de desmantelar algo que no va a venir de adentro hacia afuera, tiene que venir de afuera de manera coordinada hacia adentro y haciéndonos aliados de los funcionarios que de verdad quieran un cambio, ¿no? Entonces yo soy muy optimista y sí creo que hay un cambio sustancial de lo que está sucediendo en la sociedad civil en México. Sí, porque bueno, desde tener la voluntad política de que se cree este gran andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción, el que se haya aprobado y en este momento que nos encontramos en la etapa de implementación con el Comité de Participación Ciudadana y cada institución que además se han destinado recursos para que se cree todo este sistema nacional que repito, no será en una institución que recaiga al 100%, sino es un proceso donde van a participar todos y cada uno se encarga de diferentes tramos, digamos, de todo el sistema. El sistema, sí, y yo creo que como tal el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una relevancia fundamental, sobre todo porque a partir de las reformas que le dan vida al sistema, se pone por primera vez en la historia el combate a la corrupción como una política de Estado. Es algo que suena evidente, pero que antes no existía. El hecho de que hoy existe eso creo que es fundamental. Dos, que tenga un ingrediente ciudadano, como se mencionaba. De las 7 instituciones que lo integran, todas tienen una relevancia importante. Yo creo que son 2 las que van a permitir que tenga una mayor relevancia, que es el fiscal anticorrupción y el mismo Comité de Participación Ciudadana. Y por una razón muy sencilla, porque hicimos estudios en Opciona que vamos a venir sacando y encontramos que, primero, la gente no termina de conocer bien qué es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y segundo, hay una poca confianza a las instituciones. Bajo esa lógica, creo que una apuesta importante es que de esas 7, la única 9 es el Comité de Participación Ciudadana y sobre todo es la única 100% ciudadana. Sí, pero perdón que te interrumpa. Desde que se nombra a los 9 notables para elegir a los 5 ciudadanos que van a formar parte de este comité ciudadano, me parece que ya es un esfuerzo muy importante. Muy relevante, y yo lo que sí haría sería aprovechar la credibilidad y la fuerza que va a tener este Comité de Participación Ciudadana para obtener 2 resultados muy claros. El primero es para acercarse a la ciudadanía, para que entonces el Sistema Nacional Anticorrupción cada vez sea más conocido y más cercano a la ciudadanía. Y la segunda es que a través de ese acercamiento, al ser una institución nueva y 100% ciudadana,
logre generar la confianza y la credibilidad necesaria para que entonces jale toda esa confianza en beneficio de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde están las otras 6 instituciones, y que entonces sí permita blindar de confiabilidad y de ejecución al propio sistema, ¿no? Además de que requerirá de recursos humanos y económicos para una adecuada implementación, pero en términos de confianza, que creo que es lo que más nos preocupa y ocupa hoy, ahí hay una pieza medular que creo que es fundamental, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a lo largo de los años, y me parece que estos cambios se han dado en los últimos años, la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos ha sido importantísima y es un parteaguas, un antes y después, porque antes los ciudadanos no teníamos verdaderamente herramientas para poder tener acceso a esta información, que al final del día y al final de cuentas es de todos. Claro, no los datos personales, pero sí qué pasó con el presupuesto, cuánto está ganando tal persona. Y esos parece son pequeños pasos, pero son unos pasos gigantescos para poder llegar hoy al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin duda, y una parte fundamental va a ser la adecuada implementación también de la Plataforma Nacional de Transparencia, que al final va a ser la sangre que pase por las venas de todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin información, hoy más que nunca, es imposible poder realizar acciones de cualquier índole. En el caso específico, el Sistema Nacional Anticorrupción necesita de esa plataforma que nutra de información a todo el sistema para que realmente pueda realizar las funciones para las que fue creado. Creo que eso también va a ser importante, al igual que la implementación adecuada de los sistemas estatales anticorrupción, que no es cosa menor. Se tiene que tropicalizar de alguna manera y se tiene que terminar de hacer las reformas en las constituciones locales que permitan una adecuada creación de sistemas estatales. Creo que sí es bien importante entender que, como bien mencionabas, son pasos pequeños en algunos casos, pero hace 10, 15, 20 años era inimaginable. Era impensable. Los niveles de exigencia y de rendición de cuentas que estamos teniendo. Como también era inimaginable que salieran gobernadores con desfalcos de 20, 30 mil millones de pesos. O sea, una cosa está siendo consecuencia de la otra. Pero sí, yo quisiera enviar ese mensaje optimista desde el punto de vista de que están sucediendo cosas desde la sociedad civil y invitando o forzando muchas veces a los mismos órganos de gobierno para que los cambios empiecen a suceder. Falta muchísimo, pero también no va a suceder eso sentándonos y nada más tuiteando y mandando mensajes de Facebook. No va a ocurrir así, ni criticando nada más. Ni criticando, hay que involucrarse. Participar, claro. Hay que involucrarse. Cuando me dicen, oye, ¿pero qué ganas con esto? Pues no sé necesariamente qué gano, pero por lo menos aumento un poco la probabilidad de que mis hijas, yo y mi entorno, y luego todos los mexicanos, podamos vivir en un país más tranquilo y que termine de detonar su máximo potencial. Yo creo que es algo muy obvio en donde la gente que hoy quiera mantenerse en una zona de confort y no involucrarse mucho, está destinada al fracaso o al aislamiento, ya sea un servidor público, ya sea un empresario o un ciudadano. O sea, si tanto queremos a México, si tanto decimos que como México no hay uno, lo que toca es involucrarnos y de verdad exigir y asumir ciertos riesgos responsables e informados. No se vale nada más criticar, pero creo que sí es importante. Alejandro, en este contexto en el que estamos, donde el presidente Trump está ya en el poder, donde en el país la economía se antoja un año muy complicado, donde se está echando a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, donde siguen exgobernadores prófugos, donde la inseguridad está verdaderamente a niveles alarmantes, donde ciertos capitales están yendo del país, donde en pocas palabras el panorama pinta negro. ¿Cómo decirle a la gente que seamos optimistas, que participen, que las cosas pueden cambiar? Tú como empresario, porque además me parece que es una visión completamente distinta, el ciudadano a pie, al empresario, al catedrático, al académico, te toco esta parte de los dineros como empresario. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle? ¿Cómo hacerle? Yo creo que primero convencido, y la historia nos lo ha probado, que no hay destino manifiesto. O sea, no vamos a ir a un destino que alguien más le dicte al país si no somos los propios mexicanos. Es responsabilidad de nosotros el que realicemos las acciones necesarias para que logremos, que estoy seguro, pasar esta tormenta y lograr detonar ese potencial del que hablábamos.
Me pasa por algunos espacios en donde participo tanto en comités de inversión como en reuniones con empresarios y demás. Hace cerca de un mes tuve la oportunidad de comer con Bloomberg y tener una reunión privada con él. Y no se deja de sorprender del nivel de inversiones que están llegando al país, que yo mismo las estoy viendo. Y eso es porque claramente México está en una posición geográfica excepcional, porque el promedio de edad del país es de cerca de 28, 29 años de edad, porque graduamos a cerca de 100,000 ingenieros cada año, porque el turismo al final debería de ser la gran palanca de inversiones del país, pero todo eso al final no vamos a lograr detonarlo si no abatimos la corrupción y la impunidad y si no le pegamos a la desigualdad y a la pobreza. No podemos seguir teniendo 50 millones de personas en condición de pobreza cuando buscamos ser un país desarrollado. Y todavía revisas cifras y parece increíble que España, siendo una economía más o menos del mismo tamaño, pero infinitamente más pequeño en número de habitantes, recibe prácticamente 3 veces más turistas que nosotros al año. Cuando tenemos, en primerísimo lugar, a la gente más digamos que entregada a un servicio de calidad que podríamos tener en términos de turismo. Tenemos las playas, tenemos los sitios arqueológicos y demás, pero si le apostamos a un turismo en donde no haya una derrama real de recursos, si le apostamos a no terminar de arreglar la casa, y si le apostamos a no dar certidumbre jurídica a las inversiones que lleguen, pues va a ser muy complicado. Entonces, yo sí veo una oportunidad para o regresar al México de los 70s, en donde nos cerremos y en donde caigamos en la puerta falsa del proteccionismo facilón, que no va a ser nada más que generar un mayor desempleo, o aprovechar que somos uno de los países con mayor número de tratados de libre comercio, salir a la casa de todos esos países que están buscando nuevos aliados y promover al México tan poderoso que tenemos. Bueno, pero hoy me parece muy complicado regresar a los 70 cuando estamos en medio de un proceso y ni siquiera es un proceso, en medio de la globalización donde ya no podemos quedarnos ajenos a eso. Sí, pero yo creo que sí hay grupos de personas que creen que lo adecuado es aislarnos, que creen que lo adecuado es cuando se menciona, por ejemplo, vamos a consumir nada más productos nacionales. En promedio, un automóvil va y viene 8 veces antes de ser entregado en Estados Unidos como producto final o aquí en México. O sea, todos esos productos nacionales, en el fondo ya tienen un ingrediente tan internacional que nos sorprenderíamos. Lo que sí le apostaría yo es a aquellas empresas que aún siendo extranjeras le están apostando a México, entonces consumir a esas empresas. Y si se puede también, evidentemente, a productos nacionales, serán los primeros, pero no caer en el discurso fácil de decir nada más lo nacional. Digo, hoy la mitad del maíz que consumimos en el país no es nacional. Claro. Entonces hay una serie de acciones que tenemos que caer en cuenta en donde estamos más conectados que nunca con el mundo y más bien cómo hacemos lo mejor y cómo le sacamos provecho a eso para conectarnos más con Japón, más con el Reino Unido. Claro, va a ser difícil suplir la dependencia comercial que tenemos con Estados Unidos, sí, pero hay que empezar cuanto antes. Empezar cuanto antes en eso, empezar arreglando la casa cuanto antes y sacando lo mejor cada uno. Tan importante la función de la persona que antes de llegar a estas oficinas tan bonitas, el zapatero que está afuera, tan importante es la función de él que está haciendo su trabajo como del presidente de la República. Todos tenemos una misión muy clara, haciéndolo de manera honesta y dando lo mejor. Bueno, finalmente llegamos, ya tenemos que concluir. A la conclusión que llegamos es que la participación de todos y cada uno de nosotros es lo que nos va a llevar a movernos de donde estamos. Sin duda, y hemos venido acompañando este ejercicio con una frase que ponemos un hashtag en las redes sociales que es empieza por ti. Cuando nos sentimos abrumados por todo lo que está pasando en el mundo, por las crisis económicas y demás, creo que lo responsable y lo eficiente es tratar de influir en nuestro entorno, pero sobre todo empezar por uno. Y por eso es que utilizamos esta frase de empieza por ti, porque México tiene que cambiar y estamos hoy con la oportunidad de llevar a México en los próximos 20 años como una de las 5 potencias más importantes del mundo, o ya hemos visto los ejemplos de Venezuela o de otros países en donde podríamos llegar a un retraso enorme. Yo le apuesto a que saquemos a esos 50 millones de personas de pobreza y a que tengamos, va a ser muy difícil
que todos podamos tener lo mismo, pero lo que no es imposible es que todos vivamos mejor. Y yo le apuesto a eso. Claro, pues espero que más adelante tengamos oportunidad y que ya no sea el Corrupcionario Mexicano volumen 2, sino que tengamos otras novedades que hayas creado. Así va Alejandro. a ser, así va a ser, y sobre todo con acciones que sean muy propositivas y que construyan un mejor país. Pues te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros esto pues que ha convivido con nosotros desde que somos niños y en las diferentes etapas, y espero que sí, verdaderamente hay un cambio. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ti. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Cuentas Claras. Les recuerdo que nos puede seguir en Twitter, Cuentas Claras Televisión, y recuerde también que usted y yo tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces.